Vamos a empezar a grabar, entonces vamos a terminar con la unidad 3. El ejercicio 14 de la práctica, lo voy abriendo, lo empezaron ayer desde el modelo de Poisson y lo vamos a resolver con tabla del modelo de Poisson. Lo leo para que entremos en contexto, recordemos y repitamos los primeros incisos que hicieron ayer y hacemos el último. Dice, las llamadas telefónicas para la reserva de un pasaje llegan a la compañía aérea a razón de 48 por hora. Inciso A, hace la probabilidad de recibir 3 llamadas en un periodo de 5 minutos. ¿Cómo se dan cuenta qué tipo de modelo responde a esa variable? Antes que nada vamos a enunciar la variable, ¿bien? ¿Qué variable aleatoria tengo? ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que yo estoy midiendo con mi variable aleatoria X? ¿Qué cuento? ¿Qué mido? ¿Qué investigo? El tiempo. ¿El tiempo? El número de llamadas por hora. Bien, no es lo mismo medir el tiempo de lo que demora una llamada a la cantidad de llamadas que entran en un tiempo determinado. Bien, una variable es el número de llamadas, que es algo discreto, es una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 4 llamadas, no puede haber una llamada y media. Bien, y otra cosa muy distinta es medir el tiempo, que es algo continuo. No sé cuánto tiempo dura cada llamada, es otra cosa. Bien. Si nos metemos en la variable tiempo, es una variable continua que recién la vamos a empezar a trabajar ahora en la unidad 4. Entonces, siempre lo primero que yo hago es enunciar la variable y ver realmente si es discreta, y esa variable discreta a qué modelo pertenece, ¿bien? Entonces, mi variable discreta es el número de llamadas, telefónicas. Por hora. ¿Cómo? Por hora. Por hora. Bien, número de llamadas telefónicas por hora, que entran a una compañía aérea o que reservan un pasaje en una compañía aérea, algo así creo que era el enunciado, ¿bien? Claro, que llegan a la compañía aérea, bueno, y el enunciado me dice que llegan a razón de 48 llamadas por hora. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese que llegan a razón de 48 llamadas por hora? ¿Qué significaría ese 48? Sería el ¿Cómo que promedio. significa, Profe, la cantidad de llamadas. Sería la media, sería el promedio. O sea, a razón de 48 por hora no es algo... No, Claro, ¿no? no ¿Cómo? entiendo la pregunta. Eso, perfecto. ¿Qué significa que entran a razón de 48 llamadas por hora? Que quiere decir que en promedio, por hora, entran 48 llamadas. O sea, en la primera hora se espera que entren 48 llamadas, en la segunda hora, en promedio, entran 48 llamadas. No quiere decir que siempre entren 48, pero eso es el promedio, ¿bien? Quizás en algunas horas del día hayan 55 llamadas por hora y en algunos momentos del día hayan 30 llamadas por hora, ¿bien? Pero a razón de 48 por hora es el promedio, es el valor esperado, es la media, ¿bien? Entonces, la media, mu, me dice que es 48 cada hora. Bien, vamos a poner 48 llamadas cada hora, ¿bien? No sé si se lee ahí. Esa es la media, es el promedio. ¿Qué tipo de variable es? Si yo tengo una cantidad de éxitos en un tiempo o espacio determinado. O sea, yo cuento la cantidad de llamadas que entran a la compañía aérea, ese es mi éxito, o llaman o no llaman, o entra la llamada o no entra la llamada, a razón de un tiempo de 1 hora, perdón, un tiempo determinado. ¿Cómo se llama ese modelo? Poisson.
Cuando yo tengo una variable discreta que cuenta la cantidad de éxitos en un espacio o un tiempo determinado, un espacio, digamos, de metros, de cuadra, de distancia, o en un tiempo determinado, se trabaja con la variable de Poisson, ¿bien? El único parámetro que tiene el modelo de Poisson es lambda. Y justamente dentro del modelo de Poisson, mu, o sea, la esperanza de x, es lambda. Bien, es mi parámetro. Por ende, si yo tengo que en promedio entran 48 llamadas por hora, mi promedio es lambda. Bien, mu es lambda, por ende lambda es 48 cada 60 minutos, le vamos a poner. Bien, eso es identificar la variable. Yo enuncio la variable aleatoria, que es la X con las comillas y la describo bien. Segundo punto sería descubrir o identificar a qué modelo pertenece al modelo Poisson. Tercer punto sería justificar el por qué. Bien, ¿por qué pertenece al modelo Poisson? Porque se trata de una variable dicotómica, donde yo tengo solamente éxitos o fracasos, ¿bien? Y yo cuento la cantidad de éxitos que ocurren en un tiempo o espacio determinado. En este caso, al limitar mi estudio al lapso de 1 hora, me está indicando que se trata de un modelo de Poisson. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso es lo primero que tengo que hacer antes de empezar a hacer cálculos. Eso es como lo base en cualquier ejercicio de estos de modelo, ¿bien? Enuncio la variable, identifico el modelo y lo justifico. Ahora me pregunta, haya la probabilidad de recibir 3 llamadas en un periodo de 5 minutos, ¿bien? Ahora, la variable sigue siendo número de llamadas que entran a la compañía aérea, pero me cambia el lapso de tiempo, ¿bien? Ahora ya no me pide cuántas entran en 1 hora, sino me pide la probabilidad de que entren 3 en 5 minutos, ¿bien? O sea, a mí lo que me va a cambiar es el promedio. O sea, yo en promedio tenía 48 por hora, ahora quiero ver qué promedio se esperaría cada 5 minutos, ¿bien? Cada 5 minutos hago una regla de 3 simple. O sea, si yo tenía que mi promedio era 48 llamadas en 60 minutos, en 5 minutos, ¿cuántas llamadas se esperan tener? Bien, se esperan en promedio 4 llamadas. O sea, lambda en este momento va a ser 4. Yo, siempre que cambie mi lapso de tiempo o mi espacio determinado, el lambda va a ir cambiando, ¿bien? En este caso, entonces, cada 15 minutos, cada 5 minutos, perdón, se espera un lambda de 4. Y me pide la probabilidad de que ese número de llamadas que ingresan sea 3. Bien, sea igual a 3. Me pide la función densidad en 3. La función densidad en 3. Simplemente tengo mi fórmula, mi función densidad como modelo, que es E a la menos lambda en este 4 por lambda a la X sobre X factorial. Siempre la fórmula es la misma. ¿Bien? E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. En este caso les da 0,1953. Eso lo deben haber calculado ayer. El inciso B es muy similar, les pide, haya la probabilidad de recibir 10 llamadas en 15 minutos. O sea, es el mismo tipo de ejercicio, solamente que me vuelve a cambiar mi lapso de tiempo, me vuelve a cambiar lambda, que eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque hay veces que el enunciado habla en horas y después les piden minutos, como en este caso, o les habla el enunciado en metros y después se los piden centímetros, o al revés, o les habla en minutos. Siempre que haya un cambio en el lapso de tiempo o espacio, el lambda va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, acá en este caso, pide cada 15 minutos, vuelve a cambiar el lambda se convierte a 12 en vez de a 4, y la probabilidad de que sean 10, vuelvo a hacer la misma fórmula, solamente que me cambia el lambda a 12 y el x en este caso va a ser 10. Eso les da 0,1048. Seguimos, inciso C.
Me dice, supóngase que habitualmente hay llamadas en espera. Si le toma a un empleado 5 minutos completar el proceso de atención de una reserva, ¿qué cantidad de llamadas cree usted que estarán esperando durante ese tiempo? ¿Y cuál es la probabilidad de que no haya ninguna esperando? ¿Cómo lo hicieron ayer? Inciso C. Eso sí lo hicieron. ¿Alguien que me lo explique? Hicimos la formulita, que es, bueno, la E elevado a la menos 3 por 3 a la 0 sobre 0, ¿cómo sería? El 0 con el signito de admiración, ¿cómo se dice? Factorial. Que nos Bien. dio 0,0497. ¿Y eso qué significaría? O sea, ¿por qué lo hicieron así? ¿O por qué lo entenderían? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Si no lo tuvieran resuelto. A ver. Léanlo de nuevo, léanlo despacio. Y díganme qué es lo que pregunta. O sea, recuerden siempre, mi variable es el número de llamadas que entran en cierto tiempo, ¿bien? O sea, el número de llamadas que entran, vamos a ponerle en 5 minutos, ¿bien? O, bueno, en este caso en 1 hora, en 5 minutos, en 15 minutos, ¿sí? Esa Número es la sí. probabilidad de que no haya ninguna llamada esperando. O sea, es muy, muy chiquitita, porque al Bien, demorar mira. una llamada 5 minutos. Bien, a esa pregunta voy. La probabilidad de que no haya ninguna llamada esperando. O sea, la probabilidad de qué. ¿Qué significan números de que no haya ninguna llamada esperando? ¿Cómo escribirías el ninguna? Es 0. O sea, la probabilidad de que sea 0. Bien, perfecto. Me piden la probabilidad de que X sea 0. O sea, de que el número de llamadas que ingresan en esos 5 minutos donde el tipo está ocupado sea 0. Bien. El lapso de tiempo es el de 5 minutos. Por ende, mi lambda, que ya lo teníamos calculado, es 4 cada 5 minutos, ¿bien? Entonces, me pide la probabilidad de que X sea 0. Volveme a dictar la fórmula, Sol. E Elevado a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? No sé. Porque yo lo tengo anotado como que es acá el lambda. Por eso, pero ¿por qué el lambda sería 3? Volvamos a leer la pregunta. La pregunta me dice, habitualmente hay llamadas en espera, ¿bien? Si se toma a un empleado 5 minutos completar una reserva, ¿qué cantidad de llamadas cree usted que estarían esperando durante ese tiempo? O sea, el valor esperado. O sea, ¿cuántas llamadas en espera pensás que hay en ese tiempo de 5 minutos? En ese tiempo de 5 minutos, ¿cuál 3 sería el llamadas. valor esperado? 3. ¿Cuál? 3. ¿Por qué? No, nada que ver. No, estoy viendo el. Sí, está bien. Es 3 porque si hay 4 promedio en 5 minutos y una dura 5 minutos, o sea, lo que queda esperando son las 3 restantes. Es que, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría la llamada? Suena el teléfono, yo atiendo y empiezan a correr 5 minutos, que es lo que a mí me demora en hacer la reserva. ¿Bien? Esta llamada no la cuento yo. ¿Bien? O sea, yo atiendo y empiezan a correr 5 minutos en mi lapso de tiempo. En esos 5 minutos, ¿cuántas llamadas espero que entren? En promedio, cada 5 minutos, ¿cuántas llamadas entran? El número que dijimos recién, que no me acuerdo cuál era. El mismo número que No lo hicimos noté. recién. Claro, ese. O sea, era 48 en 4 60 minutos. llamadas. Claro, en 5 minutos, 4. Ese es mi promedio. Eso es lo que se espera que lleguen. Puede ser que lleguen 3, puede ser que lleguen 2, pero en promedio se espera que lleguen 4. La que yo estoy atendiendo no la cuento, porque en verdad mi llamada ya la recibí. ¿Bien? Y esta llamada me ocupa 5 minutos de mi tiempo. O sea, después, una vez que atendí, empiezan a contar los 5 minutos. Y a partir de ahí, ¿cuántas llamadas entrarían?
¿bien? Es como más sencillo de lo que hicieron, porque yo sé que como que el pensamiento que deben haber hecho es sacarle una que es la atendida. Pero siempre trabajo con la misma regla de 3 simple. O sea, si yo estoy trabajando con 5 minutos que dura una llamada, en verdad, significa que yo estoy ocupado hablando por teléfono 5 minutos. En esos 5 minutos, esté hablando por teléfono, o haya dejado el teléfono mal colgado, o me haya ido al baño, en 5 minutos, ¿cuántas llamadas espera que entren? ¿Entiende? 4. Entonces, el valor esperado sigue siendo 4, que es lo mismo que trabajábamos recién. Que por eso, ahora vamos. La probabilidad de que X sea 0, o sea, que yo atienda la llamada y que en estos próximos 5 minutos no entre ninguna. ¿Bien? Que no haya ninguna en espera quiere decir que no entre ninguna, que sea 0. E a la menos 4 por 4 0 dividido 0 factorial. sobre 0 factorial. Perfecto. Eso les da 0,0183. 0,0183. También es una probabilidad muy chiquitita, que es lo que me decían recién. Es muy difícil que en 5 minutos no entre ninguna llamada y no haya ninguna llamada en espera. ¿Bien? O sea, yo tengo menos del 2% de probabilidad de que ningún cliente, digamos, o de que ninguna llamada esté ahí en cola de espera al que se desocupe la persona de la agencia. ¿Bien? ¿Se entendió? Que será una Sí. diferencia. Bien. Vamos con el último. El último inciso dice, si esporádicamente hay llamadas no atendidas, o sea, no es que suena el teléfono y nadie lo atiende, ¿bien? ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado pueda tener 3 minutos libres sin ser interrumpido por una llamada? O sea, si esporádicamente, quiere decir que si suena el teléfono siempre hay alguien para atenderlo, ¿bien? Y a mí lo que me piden es cuál es la probabilidad de que yo tenga 3 minutos libres, o sea, 3 minutos sin que entren llamadas, porque si entran llamadas ya no los tengo libres, tengo la obligación de atender. ¿Qué es lo que me está preguntando ahí? Yo creo que la probabilidad de que X sea 0, y Bien, bueno, con qué lambda. O sea, si 4 llamadas son en 5 minutos, hay que averiguar en 3 minutos cuántas llamadas hay, y ese sería el lambda. perfecto. En 3 minutos, ¿cuántas llamadas entrarían en promedio? Por regla de 3 simple, me da 2,4, puede ser. 2,4 en lambda, revísenlo con las dudas. Sí, profe, es ese. Bien, entonces, vuelvo a cambiar mi límite de tiempo, mi lapso de tiempo. Lo cambio ahora a 3 minutos. Y pregunto, ¿cuál es la probabilidad que en esos 3 minutos de descanso que yo quiero no entre ninguna llamada? O sea, no suena el teléfono para que no me corte, digamos, mi tiempo de descanso. Perfecto, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea 0? Pero ahora con un lambda de 2,4. E a la menos 2,4 por 2,4 a la 0 sobre 0 factorial. Es la misma fórmula, solamente que voy cambiando los datos de adentro. Eso me da 0,0907. 0,0907. Bien, o sea, tengo un 9% de probabilidad de descansar 3 minutos seguidos. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, que no ingresen llamadas en 3 minutos. Hay dos formas de interpretarlo. Tengo un 9,07% de probabilidad de que no entre ninguna llamada en 3 minutos, o tengo un 9,07% de probabilidad de que el empleado pueda descansar durante 3 minutos sin que ingresen llamadas. ¿Bien? Son distintos tipos de preguntas, un poco capciosas, pero siempre me va cambiando el lapso de tiempo del modelo de Poisson. Si cambio el tiempo o el espacio determinado, cambia mi lambda. ¿Bien? Una vez que yo identifico mi lambda, la fórmula es la misma, la tabla sería la misma, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna duda con el modelo de Poisson?
¿no? Por ahora no, profe. No, profe. Bien. Bueno, Perdón. ¿cómo? Sí, Esto, ¿no? perdón que te escuché todo cortado. Decime. ¿Esto entra en el parcial? Sí. Ah, bien. Dice, sí, entra toda la unidad 3. Hasta modelo de Poisson, binomial, geométrico, todo. Teoría y Profe, práctica. perdón, ¿qué resultado le dio? ¿0,09? Sí, Genial. 0,0907. Y de recién era 0,0183. Bien, el ejercicio 15 lo vamos a hacer porque es larguito, pero es sencillo. Pero antes de pasar al ejercicio 15, no sé si Víctor les comentó en la teoría, porque yo me olvidé de comentárselos, que es, hay otra utilidad más que tiene el modelo de Poisson, que es la posibilidad de aproximar una variable que sea un modelo binomial a un cálculo a través del modelo de Poisson. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? O sea, inicialmente mi variable es binomial, ¿bien? Tiene dos parámetros, n y p. O sea, yo identifico mi variable aleatoria como con distribución binomial, sus parámetros n y p, es dicotómica, repito n veces el mismo experimento en idénticas condiciones, con una probabilidad de éxito que se mantiene constante, y todos los experimentos son independientes entre sí. Todas las condiciones del modelo binomial, ¿bien? Pero, si mi variable binomial tiene un n que tiende a infinito, o sea, yo repito el experimento un gran número de veces. Para nosotros en estadística, un n mayor a 20 o mayor a 25 ya es suficientemente grande, ¿bien? Y simultáneamente, la probabilidad de éxito tiende a 0, o sea, mi probabilidad de éxito es pequeña, es menor al 0,05, ¿bien? Si yo cumplo esas dos condiciones simultáneamente, donde la cantidad de experimentos, de veces que repito el experimento, es grande, con una probabilidad de éxito muy pequeña, en ese caso, esta variable se va a aproximar con cálculo de Poisson. Me estoy quedando sin fibra. Se aproxima el cálculo con el modelo de Poisson. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan en las tablas, nosotros acuérdense que tenemos tablas de distribución acumulada binomial y de Poisson, ¿bien? Les voy a presentar la pantalla para que lo puedan ver, porque acá tengo las tablas, ¿sí? Yo tengo la tabla de función de distribución acumulada binomial, que empieza con un n5, acuérdense que yo acá tengo los n y tengo θ que sería p, ¿bien? Las acumuladas p, acá tengo las probabilidades. 0,01, 0,05, 1, 2, 25, ¿verdad? Y el n, fíjense que mi n va creciendo y llega hasta el 20, 25 en algunas tablas, ¿bien? Esta tabla llega hasta el n25. Hay otras tablas que llegan hasta el n20, ¿bien? ¿Qué pasa si yo, obviamente, me voy y hago un gran número de veces el mismo experimento en idénticas condiciones? No lo voy a poder obtener por cálculo, o sea, no lo voy a poder obtener por tabla. Y al no poder obtener por tabla y encima repetir un n muy grande, es muy difícil hacer, o sea, me va a llevar mucho tiempo calcular las probabilidades. Porque voy a querer, por ejemplo, acumular 65 veces y voy a tener que hacer las 65 densidades para poder sumarlas. Me va a llevar muchísimo tiempo, ¿bien? Entonces, para subsanar ese problema, es que surge la posibilidad de aproximar el cálculo, ¿bien? Cuando n es grande y p es chiquito, aproximarlo al modelo de Poisson. ¿Cómo lo voy a aproximar? Igualando sus esperanzas. O sea, voy a igualar la esperanza del modelo binomial con la esperanza del modelo de Poisson. O sea, yo voy a tener una variable binomial con np, donde la esperanza, o sea, la esperanza es n por p.
por definición del modelo binomial. En el modelo de Poisson, la esperanza es lambda. ¿Cuál sería mi conclusión para poder aproximar lambda en el modelo de Poisson? Ahora va a ser n por p, para poder obtenerlo, ¿bien? Yo no voy a conocer lambda porque mi variable no va a estar identificada por un tiempo o un espacio determinado, no va a ser una variable que nosotros podamos identificar como un modelo de distribución de Poisson, porque va a ser binomial. Pero, si yo multiplico n por p, me va a dar una aproximación muy, muy buena, muy correcta, que podemos ver, si quieren, en la práctica, para que sea muy similar. Creo que está en un ejercicio de los extras. Para que vean realmente que la diferencia entre las probabilidades, calculándolo con binomial y calculándolo con una aproximación de Poisson, la diferencia es mínima. Bien, entonces me permite utilizar la tabla del modelo de Poisson, que es mucho más amplia en estos casos, porque no tengo un límite de un n, yo tengo muchos lambda. Tengo, incluso en la tabla que a ustedes les doy, el lambda va de 0,01 a 15,5, es un montón de promedios o de medias o posibles, ¿bien? Eso era un comentario que quería hacerles porque hay un ejercicio práctico en los extras que se calcula de esta forma, ¿bien? Bueno, vamos a hacer enseguida con el otro trabajito de comparando modelos. Vamos al último ejercicio 15. Me dice, un club nacional de automovilistas comienza una campaña telefónica con el propósito de aumentar el número de miembros. Con base en experiencia previa, se sabe que 1 de cada 4 personas que reciben la llamada se une al club. En un día determinado, 3 personas reciben la llamada. Determina la variable bajo estudio. Indica el modelo que utilizaría y los supuestos que debe realizar para justificar el modelo elegido. Esa siempre es la primera pregunta de cualquier teoría. Bien, o sea, de parte teórica del parcial, mi primera pregunta es, enuncie la variable aleatoria bajo estudio, identifique el modelo al que pertenece y justifique. Bien, les pregunto a ustedes, ¿cuál es mi variable? ¿Qué es lo que estoy investigando? ¿Qué es lo que estoy contando? ¿A qué modelo pertenece? ¿Y cómo lo justificaría? Los escucho. ¿La cantidad de llamadas por día o la cantidad de personas que se unen por cantidad de llamadas? Léanlo de nuevo, fíjense. A ver. Fíjense, de última lean después qué probabilidades les pregunta, capaz que eso les ayuda. Siempre las probabilidades van acorde a la variable que yo quiero estudiar. O sea, no es lo mismo medir el número de llamadas que entran por día a ver el número de llamadas de las realizadas que aceptan unirse al club. Son dos variables totalmente distintas. Esa, la segunda. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo definiríamos entonces? X. Número de llamadas que se hacen por día o número de llamadas en las que se acepta unir al club. No, esa, en la que se acepta unirse al club. Bien. Número de llamadas o número de personas, número de llamadas donde se unen al club. O sea, yo voy a llamar por teléfono a una cierta cantidad de personas y voy a ver, ¿se une o no se une? ¿Se une o no se une? Eso es lo que voy a preguntar, ¿bien? ¿Qué tipo de variable es? Aleatoria. Sí, es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria discreta. Porque es número de llamadas, o una llamada, o dos llamadas, o tres llamadas. Bien, pero ¿a qué modelo pertenece esa variable aleatoria? A este último estamos viendo. No sé cómo se ¿Poisson? Para que
Para que pertenezca al modelo Poisson tendríamos que haber designado una variable con un espacio o un tiempo determinado. O sea, ahí me está diciendo cantidad de personas que se unen al club. No sé, si en un día, en un año, en 6 meses, en... La binomial puede ser, porque lo vas a Bien. repetir tantas veces que sean necesarios, Perfecto. hasta que se Perfecto. sigan uniendo. Si yo pregunto, lo voy a repetir tantas veces sea necesario, hasta que el primero se una, es otro tipo de variable. Yo acá lo voy a repetir una cierta cantidad de veces. ¿Bien? O sea, yo voy a llamar a cierta cantidad de personas. Eso es binomial. ¿Bien? Si yo lo voy a hacer hasta que el primero se una, eso es geométrico. Entonces, leamos de nuevo el ejercicio, veamos qué datos me da para poder identificar esa variable del resto. Me dice, un club nacional de automovilistas comienza una campaña telefónica con el propósito de aumentar el número de miembros. Con base en experiencia previa se sabe que 1 de cada 4 personas que reciben la llamada telefónica se une al club. Ahí me da la pauta de que yo ya no estoy trabajando con Poisson. Porque a mí, mi 1 de cada 4, ¿qué significa? 1 de cada 4 personas se unen al club. ¿Qué significaría ese 1/4? 1 de cada 4 personas se unen. Sigo diciendo, bueno, el día determinado, o sea, el día que yo realizo el experimento, 3 personas reciben la llamada. ¿Qué es ese 3 personas? ¿Qué son No esos sé, datos? ¿Para qué me sirven esos datos? ¿El promedio? Bien, ¿cuál es el promedio? 3 personas no sería Las 3 personas. Las 3 personas son las que reciben el llamado. ¿Cuál es mi éxito? O sea, 1 de 4. Un cuarto. 1 de 4, 1/4, ¿qué sería? El éxito. La probabilidad del éxito. Bien. Entonces, 1/4 sería P, que es mi probabilidad de éxito. Bien, o sea, yo llamo a cierta cantidad de personas y tengo un 25% de probabilidad de que se unan al club, perdón. Bien. Esa es mi probabilidad de éxito. 3 personas, ¿qué sería? Las que no entran, o sea, las que llaman pero no aceptan. Las que llaman, no sé. Ah, No bien, sé si claro. aceptan o no aceptan. Sí. O sea, yo voy a llamar a 3 personas. Bien. Ese es mi N. O sea, es las veces que yo hago el experimento. Yo llamo a 3 personas. Veo, anoto, ¿se unen o no se unen? ¿Se unen o no se unen? ¿Se unen o no se unen? Al otro día llamo a otras 3 personas. Y anoto, ¿se unen o no se unen? ¿Se unen o no se unen? ¿Se unen o no se unen? Al otro día realizo el mismo experimento. ¿Se unen? ¿Sí? O sea, yo repito el experimento, en este caso, a 3 personas, nada más. De las cuales tengo un 25% de probabilidad de que se unan al club. ¿Bien? Entonces, mi variable es binomial y esos son mis 2 parámetros, N y P. ¿Cómo justifico o cómo me doy cuenta que pertenece al modelo binomial? Es una variable discreta, bien. Es dicotómica, ¿se une o no se une? ¿Se une éxito? ¿No se une fracaso? Bien. Se repite N veces, en este caso se llama a 3 personas y se les hace la misma pregunta a las 3. Hay una probabilidad de éxito que se mantiene constante en esas 3 preguntas. O sea, el 25%, la primera persona tiene el 25% de probabilidad de unirse, como la segunda también tiene el 25% de probabilidad de unirse, como la tercera igual, ¿bien? Esa probabilidad de éxito se mantiene constante y además hay independencia en esas personas, en esos experimentos que se realizan. O sea, que la primera persona se una a un club no influye en nada, ni disminuye, ni aumenta la probabilidad de éxito en la segunda persona o en la tercera persona, etc. ¿Bien? Muy distinto sería si, no sé, el cupo de los que se pueden unir al club fuera limitado. En ese caso, yo ya no puedo trabajar con modelo porque no se va a cumplir la independencia. O sea, que si las personas anteriores se están uniendo mucho al club, me va a influir en las probabilidades de que se unan los siguientes, etc.
En este caso, siempre se supone independencia. Si no, no puedo pertenecer a un modelo. Todos los modelos suponen independencia, ¿bien? Ese sería el inciso A. Determine la variable bajo estudio, indique el modelo al que utilizaría y los supuestos que debe realizar para justificar el modelo elegido. La función densidad del modelo binomial es el número combinatorio entre n y x por p a la x por 1 menos p a la n menos x, con la indicadora de 0 a n. Bien, eso lo van a tener en la teoría, así que lo escribo como para que lo tengan a mano. La pregunta B es, determine la función de distribución acumulada de la variable aleatoria definida y enuncie las propiedades que cumple dicha función. Perdón. No lo hemos visto en los modelos, pero sí lo hemos visto en la teoría básica de la unidad. O sea, ¿cómo trabajo una función de distribución acumulada en una variable aleatoria discreta? Por definición, la función de distribución acumulada, ¿qué es? Función de distribución acumulada. ¿Cómo calculo yo la acumulada en unas variables discretas? Sería del inicio de la unidad, digamos. Cuando lo hacemos en la tablita, por ejemplo, en el cuadrito. Sumando la frecuencia. ¿Cómo? No te escucho. No escuché, perdón. Sumando la de frecuencia. Perfecto, sumando. O sea, para poder obtener la acumulada de esto, yo voy a tener que sumar las densidades. ¿Bien? O sea, yo voy a sumar que x empiece en 0 y termine en n, porque mi variable aleatoria discreta en este caso tiene n resultados, ¿bien? Si yo quisiera reemplazar esta fórmula con mis datos, para que quede más completo y prolijo, mi función de distribución acumulada va a ser la suma de mi n, en este caso es 3. El x no lo sé, empieza en 0 y termina en n. Por mi probabilidad de éxito, 1/4. O 0,25 si le quieren poner. 0,25 a la x por 1 menos 0,25, 0,75 a la 3 menos x. ¿Bien? Esa sería mi función de distribución acumulada. Es unir, digamos, la teoría que vimos al principio sin modelos con el modelo. No tiene nada raro. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que cumplir? Las mismas que cualquier función de distribución acumulada. La primera era cuando el límite tendía a menos infinito, era 0, y cuando el límite tiende a infinito positivo es 1, que es creciente en sentido amplio, y además que tiene esos saltos, o sea, es continuo por derecha en cada punto. Lo mismo que vimos al principio se cumple porque es genérico a todas las funciones de densidad, a pesar de que esta sea una función de densidad de un modelo específico. La fórmula es la misma y las condiciones que tiene que cumplir son las mismas para todas. ¿Bien? Inciso C. Encuentre la probabilidad. Sí. Perdón, antes de que siga, ¿de dónde salió el 0,75? En 1 menos P. O sea, mi probabilidad de éxito es el 25%. 1 menos P, que sería la probabilidad del fracaso, que es el complemento, es el 75%. Ahí está, gracias. Bien. Por la fórmula, digamos. Sigo. Inciso C. Encuentre la probabilidad que al menos 2 de las personas seleccionadas se incorporen al club. Al menos 2 se incorporen al club. Y resuelva de dos formas. Primero, utilizando solamente la función densidad y después utilizando la función de distribución acumulada en el inciso B. Que al menos 2 de las personas seleccionadas se unan al club. ¿Qué significaría la probabilidad de que al menos 2? ¿Qué me está preguntando? De que el número de... Mayor o igual a 2. El número de personas, vamos a poner acá, el número de llamadas, el número de personas se unen al club. ¿Más fácil? Que sea al menos 2, que sea, ¿quién me está hablando?
Yo dije Sí, que X Candela. o igual a 2. Mayor o igual a 2, perfecto. Con mi función densidad, ¿cómo lo calculo? Me pide calcularlo de las dos formas, con densidad y con acumulada. Con la densidad, ¿cuáles de mis variables aleatorias responden a la condición de ser mayor o igual a 2? Si yo llamo a 3 personas que reciben la llamada, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más se unan al club? Es la densidad en el 2 más la densidad en el 3. O sea, si yo tengo, ¿cuáles serían todos mis posibles resultados de la variable aleatoria? O que ninguno se une al club, o que 1, o que 2, o que 3. Yo llamo a 3 personas. O sea, o ninguno se une, o se une 1, o se une 2, o se unen 3. Esos son todos mis posibles resultados de la variable aleatoria. Bien. Del 0, 1, 2, 3, ¿cuáles responden a ser mayor o igual a 2? El 2 y el 3. Bien. 2 o el 3. Lo calculo con esta fórmula. N es 3. En este caso X es 2. A la por 0,25 a la 2 por 0,75 a la 3 menos 2, o sea, a la 1. Sería, entonces, el número combinatorio entre 3 y 2 por 0,25 al cuadrado por 0,75 a la 1. Eso les da 0,1406. 0,1406. La densidad en el 2. Y hago lo mismo con la densidad en el 3. El número combinatorio entre 3 y 3 por 0,25 a la 3 por 0,75 a la 0. 3 menos 3. Bien. Eso les da 0,0156. Bien. O sea, la suma les da 0,1562. O sea, yo tengo un 15,6% de probabilidad de que al menos 2 de las 3 personas se unan al club. ¿Bien? Yo tengo un 15,6% de probabilidad de que al menos 2 se unan al club. O sea, que se unan 2 o que se unan 3. ¿Bien? Profe, perdón. Sí, perdón. ¿Qué? Pregunta. ¿Cómo se hace en la calculadora lo del número combinatorio ese? Hay una tecla en las calculadoras que es NCR. Debe estar con Shift o con Alfa o con algo. Una teclita que dice NCR. ¿Encontraron? ¿NPR puede ser? A ver, fíjate. A ver, De dividir la tengo yo. ya puedo buscar mi calculadora. No sé, cada calculadora es distinta. Ah, de una, están las dos. Están los dos. Bien. En blanco está NCR y en amarillo está NPR. ¿Puede ser? Son cosas distintas. Yo tengo la Casio FX95. Pero tiene que ser NCR. En este caso está arriba al lado del factorial, no está en el dividido. Sí, profe, es que depende de la calculadora. Yo Claro, la cada tengo calculadora es distinta. De del última signo manera, de- mandame una foto de tu calculadora y lo buscamos o lo calculamos. Pero, por ejemplo, el número combinatorio entre 3 y 2, aquí está, en el dúo, ahí está. El número combinatorio sería poner primero la n, que en este caso es 3, y después el número combinatorio, y después la x. Entonces, 3, el número combinatorio y 2, eso les da 3. Por ejemplo, en este, el 3 combinatorio con el 2 le da 3. Y el 3 combinatorio con el 3 les da 1 en este. 3 combinatorio con el 3 les da 1. ¿Bien?
Si no, la otra forma de calcular el número combinatorio es haciendo, creo que lo tienen en la teoría, esperen que me lo corroboro, pero lo tienen en la teoría de la unidad 3 con los números factoriales, con los factoriales. Dentro del modelo binomial, el modelo binomial dice, recordar que esta combinación se resuelve como el factorial de n dividido el factorial de x por n menos x factorial. Esa es la otra forma de calcularlo si no tienen la tecla en la calculadora. O sea, yo pondría n3 con el signo de admiración factorial dividido x factorial por n menos x factorial. Esa es la otra forma de calcular el número combinatorio. Pero creo que todas las calculadoras tienen esa teclita de NCR que simplifica esa fórmula, ¿bien? Ahora, el enunciado les pide calcular la misma probabilidad de dos formas, con la función de densidad y con la función de distribución acumulada, ¿bien? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 con la función de distribución acumulada? La acumulada siempre es el menor que, ¿bien? O sea, yo no puedo calcular x mayor o igual a 2 porque mi acumulada es el menor que, o sea, tengo que dar vuelta a ese símbolo. Lo doy vuelta con 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. Como acá tengo el igual, acá no lo pongo. ¿Bien? 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2 es la acumulada, ¿en qué número? En el anterior. O sea, es la acumulada en el 1, sin incluir el 2. ¿Bien? Vendría siendo 1 menos la acumulada en 1. La acumulada en 1 lo puedo buscar en la tabla. Ahí se lo voy a compartir. Buscamos en la tabla de la binomial con un n, bueno, no, porque no tengo n3, empieza con n5, así que directamente lo voy a tener que calcular. No sé si vamos a ver, si tienen otra tabla más completa, porque habían dos tablas del modelo binomial. Tablas de probabilidad. Tablas binomiales acumuladas. Tablas binomiales acumuladas. Esta es la otra tabla binomial acumulada. Acá tengo el n3, ¿bien? En esta otra tabla, que es la horizontal que tienen, es lo mismo, funcionan igual, solamente que a veces algunas son más completas que otras. Vamos a irnos a esta que tiene el n3, ¿bien? Y mi probabilidad de éxito es 0,25, ¿bien? Acá, me voy a el 0,25 en P y el n3, y les pido la acumulada en 1, ¿bien? .25 es la probabilidad y me perdí. 0,578 no, porque no nos estaría dando igual. Vamos a sacarlo con la función porque no sé qué estoy viendo mal. Acumulada. Sí, perdón. ¿Sí? Que ese valor no se lo tenemos que restar al 1. Sí, pero igual no me da 0,1 menos 0,5 no me va a dar nunca lo mismo que la otra. Y acá no tengo ni siquiera... Ayer con el profe Víctor usamos unas tablas de un libro, no sé qué libro es, porque también nos había pasado lo mismo con algunos valores, como que no daban. O sea, no nos daban lo mismo sacándolo con calculadora que con la tabla. A ver, esperen que acá estoy con Poisson, ¿no? Tabla binomial, distribución binomial, acumulada, bueno, es que esta es la que no lo tiene. Funciones binomiales individuales. No, es que estoy en la función individual, función de distribuciones individual.
acumulada no, es que fíjense que esto es lo acumulado. Fíjense, o sea, esta tabla no la usemos, porque es la acumulada mayor que. Fíjense que en la acumulada en 0 me da 1, cuando en verdad la acumulada en el 3 me tendría que dar 1, porque yo siempre estoy diciendo que lo acumulado cuando tiende a más infinito me da 1. ¿Bien? O sea, fíjense, o sea, leyendo la tabla, siempre el primer número me da 1, la acumulada. Y en verdad el último número me da 1 a mí, por definición de función de distribución acumulada. ¿Bien? Entonces, mi función de distribución acumulada de esta tabla es la acumulada mayor que nosotros nunca la trabajamos, siempre trabajamos la acumulada menor que. ¿Bien? ¿Me entienden lo que quiero explicarles? Fíjense que el 0,156, que va a ser mi resultado final, acá lo tienen como la acumulada en 2, que en verdad sería lo opuesto a lo que yo quiero calcular. O sea, en verdad sería el resultado final que yo quiero calcular en este caso. Esa tabla es la función de distribución acumulada mayor que. O sea, sería esto. El mayor que sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. En esa tabla ya se los da, les dice 0,156. Bien, es esta tabla acumulada binomial, pero en el mayor que es 0,156. No es lo que nosotros trabajamos normalmente, ¿bien? Entonces, esto no lo tengo en ninguna tabla, lo voy a tener que calcular, y lo voy a calcular con la función densidad. Si es menor a 0, sería la del 0 y sería la del 1, ¿bien? No tengo, bueno, no las he subido, pero tengo las tablas, creo que de Canavos, que es el libro que les mostraba Víctor ayer. Pero lo podemos hacer manualmente. De paso practicamos. Hagamos la función densidad en el 0 y la función densidad en el 1. Háganla, prueben, practiquen. Número combinatorio entre el 3 y el 0, por 0,25 a la 0, por 0,75 a la 3. No lo tengo, así que Entre lo vamos a 3 y calcular. 0 me da 1. ¿Cómo? Sí, el número combinatorio entre 3 y 0. Claro. Bien. Por 0,25 a la 0, le sigue dando 1. Por 0,75 a la 3, les da 0,4218. ¿Bien? Vamos con el número combinatorio entre 3 y 1. Les da 3. El número combinatorio entre 3 y 1 les da 3. Por 0,25 a la 1 por 0,75 al cuadrado. 3 menos 1. Eso les da 0,4218. Igual. 0,4218. Sí, profe, yo lo hice todo junto y igual me dio lo mismo. 0,8438. 0,4218 me dio. Bien, perfecto. Les da 0,4218 en el 0 y 0,4218 en el 1. Bien, Claro. o sea, tengo el... Bien. Entonces, 1 y la suma de los dos, porque la acumulada en el 1 vendría siendo la densidad en el 0 más la del 1, les da 0,8438. 36, perdón, no sé, porque ahí creo que tenía otros decimales. Yo multipliqué por 2 y me daba un poquito más, pero si no creo que es hasta 7. La diferencia es dependiendo del redondeo. ¿Bien? 1 menos 0,843 o 8,4 sería 0,156. ¿Bien? Sería lo mismo hacer la densidad en el 2 más el 3 que 1 menos la densidad en el 0 más el 1. ¿Bien? Eso es lo que significaría hacerlo con la función de densidad y con la función de distribución acumulada. No tiene nada nuevo para practicar el cálculo de los modelos. ¿Bien? Voy a dejar de compartir la pantalla porque
No se justifica. Bien. Siguiente pregunta. Calcule la esperanza y el desvío de la variable bajo estudio. Esperanza y varianza en el modelo binomial. Esperanza y varianza en el modelo binomial. Mu es n por p. Me caso 3 por 0,25. Mi varianza, n por p por 1 menos p. Eso todo lo tiene en la teoría. O sea, 3 por 0,25 por 0,75. Lo que les pide es el desvío. O sea, la raíz cuadrada de la varianza. Mu, sigma, esperanza, desvío. Bien. Mi esperanza, 0,75. Mi varianza, 0,5625. Mi desvío, 0,75. O sea, eso tengo de esperanza 0,75. O sea, se espera que menos de una persona se una al club. En verdad, la esperanza, acuérdense que no importa que sea el 0,75 y no sea un número entero de memoria aleatoria, se interpreta como está. Bien. Se espera que 0,75 personas se unan al club con un desvío de 0,75. Bien. Siguiente pregunta. Hace la probabilidad de que la variable difiera de la media en más de 2 veces el desvío. Esa era una de las preguntas que yo siempre que les dije en la otra clase, que es muy habitual que hagamos. Me pide la probabilidad de que mi x, mi variable, difiera de la media en más de 2 veces el desvío. O sea, que x difiera de la media podía diferir en más o en menos, ¿bien? O sea, se podía alejar para más o alejar para menos, en más de 2 veces el desvío. Esa probabilidad les está pidiendo, ¿bien? Siempre eran valores absolutos. El valor absoluto lo abro en lo que es negativo y positivo, o sea, me está pidiendo la probabilidad de que x menos mu sea mayor a menos 2 desvíos, sea menor a menos 2 desvíos, o sea mayor a 2 desvíos positivos. O sea, abro lo mismo en signo menos y signo más. Ya tendría la regla, todos los números, 0, 1, 2, 3, 4, mi media, ahora vamos a escribir, yo tengo que 0 personas según el club, 2, 3, fue un 2. 0, 1, 2, 3. Mi media, mi mu, es 0,75. Esa es mi esperanza, ¿bien? Yo estoy pidiendo que, ¿cuál es la probabilidad de que difiera en más de 2 desvíos? O sea, un desvío de 0,75, 2 desvíos de 0,75, sería 1,50 para allá, 2 desvíos, o para acá, 2 desvíos. ¿Me siguen? ¿Cómo sería la probabilidad de lo que me pide? Lo vamos a separar. Por un lado me pide la probabilidad entonces que x menos mu es 0,75. Bien. Sea menor a menos 2 por 0,75 que me desvío. Más. Los separo en 2 términos porque son mutuamente excluyentes. O sea, o yo cumplo la probabilidad de que sea menor a menos 2 desvíos, me voy para aquel lado, o cumplo que sea mayor a 2 desvíos. Bien, está pidiendo algo que es mutuamente excluyente. Por eso directamente le pongo más. La probabilidad de que x menos 0,75, que es el desvío, perdón, la esperanza, sea mayor a 2 por 0,75. Si nos vamos a los números y despejamos la x, me quedaría la probabilidad de que x sea menor a menos 2 por 0,75. ¿Dónde dice la menor? Acá. Menos 2 por 0,75
menos 1,5. Este menos lo llevo positivo, 0,75, me quedaría menos 0,75. Más la probabilidad de que X sea mayor a 2 por 0,75 más 0,75 mayor a 2,25. O sea, me está pidiendo de mis números la probabilidad de que X sea menor a menos 0,75, ¿cuánto es? O sea que menos de 0,75 personas negativas, ¿cuál es esa probabilidad? 0, es imposible. O sea que menos de menos 0,75 personas. Sí, Ahí, en la probabilidad de que X sea mayor que 2, dice 2,25 o 75. 2,25. Gracias. De nada. Por un lado tengo la probabilidad de que X sea menor a menos 0,75 es imposible, es 0, ¿bien? Y la probabilidad de que X sea mayor a 2,25 de mis números, 0, 1, 2, 3, el único que me lo cumple es el 3. O sea, acuérdense que siempre mi variable es discreta. Si yo tengo 4 posibles resultados, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3, que sea mayor al 2,25, solamente está el 3. ¿Bien? La función de densidad del 3 ya la habíamos calculado. Les da, no sé dónde estaba la función de densidad del 3, 0,0156. 0,0156 la habíamos calculado recién cuando hicimos la densidad en el 2 más la del 3. ¿Bien? Es la misma que vimos en la clase anterior, solamente que ahora era 2 desvíos en vez de 1. 2 veces el desvío en vez de 1. Inciso F. Si se llamase 100 personas por día, ¿cuál es el valor esperado de personas que se unirían al club? Si yo cambio mi cantidad de personas a las que llamo, o sea, ¿qué es lo que voy a modificar? El experimento, la cantidad de veces que repito el experimento. Bien. Voy a modificar X. Perfecto. Voy a modificar N. N es la cantidad de veces que yo repito el experimento. O sea, yo voy a repetir ahora, en vez de llamar a 3 y ver la probabilidad de cuántas se unen, voy a llamar a 100. ¿Bien? Si yo llamara a 100, con los datos que tengo, ¿cuántas personas espero que se unan al club? Es el inciso F. ¿Cuál es el valor esperado de X? Mu. Si yo ahora tengo un N de 100 personas, mi variable sigue siendo la misma, o sea, sigue trabajándose un modelo binomial, donde la esperanza es N por P. N ahora es 100. 25. Perfecto, 25. O sea, yo espero que 25% de personas se unan al club, por ende, si yo llamo a 100, espero que 25 se unan al club. ¿Bien? Perfecto. Último. Si ahora la variable aleatoria es número de llamadas hasta que una persona contesta que sí se une al club. ¿Bien? Número de llamadas realizadas hasta que una persona contesta que sí se une al club. Reconozca el modelo de probabilidad al que responde esta variable, obtenga la probabilidad de que recién en el quinto llamado la persona acepte unirse al club. Obtenga el valor esperado e interprete los resultados. Todo en la misma pregunta. ¿Qué les está preguntando ahora? Ahora sí cambia mi variable aleatoria. Cambia mi variable aleatoria, ahí se las dice. ¿Cuál es mi variable aleatoria ahora? Ya no es el número de personas que se unen al club, sino... Y ahora sí pertenece al modelo geométrico. Perfecto. Llamadas. X vamos a ponerle Y para ponerle otra variable. Y pertenece al modelo geométrico con el parámetro P. Y es número de llamadas hasta que uno se une al club.
Vení, ¿querés enseñar? Bueno. Vení. Ahí les vamos a explicar. Hola, sí. Bueno. A ver. Ahí, explicar. Ahí que ya mi papá. Bueno. Número de llamadas que hasta que uno se une al club. Bien, número de llamadas, entonces, hasta que uno se une al club. Perfecto, es geométrico. Tengo un único parámetro que es P. P sigue siendo el mismo. Bien, o sea, en base a mis estudios anteriores, la probabilidad de que uno se une al club sigue siendo P un cuarto. Bien, solamente que ahora no sé cuántas llamadas voy a hacer. Bien, voy a hacer infinitas llamadas. Hasta que una persona se une al club. Y me pide calcular. Me dice, bueno, reconozca el modelo al que pertenece al modelo geométrico, obtenga la probabilidad de que recién en el quinto llamado la persona acepte pertenecer al club. Recién en el quinto llamado la persona desea, o sea, quiere pertenecer al club. O sea, y, porque es mi nueva variable, y el número de llamadas que hago son 5. ¿Bien? Hago 5 llamadas porque recién la quinta persona se une al club. O sea, tengo 4 que no se unieron y una que sí. Por modelo geométrico yo tengo la probabilidad de éxito, 1, o sea, P solito, por 1 menos P a la X menos 1, o sea, a la 4. Bien. Entonces tengo una probabilidad de éxito por 4 veces la probabilidad del fracaso. O sea, yo hago 5 llamadas, recién la quinta se une al club, por ende, tengo 4 que no se unieron y una que sí. ¿Bien? ¿Cuánto les da eso? 0,25 por 0,75 a la 4 me da 0,0791. O sea, yo tengo 7,9% de probabilidad de llamar, hacer 5 llamadas y que recién la quinta persona se una al club. ¿Bien? Tengo casi el 8% de probabilidad de que recién el quinto llamado la persona se una al club. ¿Bien? Y me pide también calcular la esperanza. La esperanza de I, en este caso, de este modelo. Por definición, la esperanza es 1 menos P sobre P. ¿Bien? O sea, la probabilidad de fracaso sobre la probabilidad de éxito. 0,75 sobre 0,25 y la esperanza es 3. O sea, en promedio se esperan hacer 3 llamadas hasta que la primera se una al club. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo cambia la variable de binomial a geométrico? ¿Alguna duda con el modelo binomial, con el modelo geométrico? No, profe, por ahora. Bien, bueno, tienen que practicar más, obviamente. Vamos a hacer la cátedra virtual, tienen otro, ahí le presento las pantallas. Lo vamos a hacer sumamente rápido porque no vamos a empezar la unidad siguiente, que era mi objetivo, pero bueno, quiero remarcar más estos modelos. Entonces vamos a ir en la cátedra virtual, en la unidad 3, aparte de teoría y práctica, tienen otro ejercicio que se llama comparando modelos, ¿bien? ¿Qué son los modelos discretos? Son 5 ejercicios que básicamente es el mismo experimento que se va modificando un poquitito para analizarse en los distintos modelos que hay, ¿bien? El primer experimento dice, se sabe que una máquina produce un 1% de piezas defectuosas y elegimos una única pieza al azar para comprobar si presenta defecto. Defina la variable, determina el modelo que pertenece, cuál sería su media de distribución. En ese experimento, donde yo elijo una única pieza al azar, ¿qué tipo de modelo pertenece? ¿Cuál sería mi variable aleatoria?
Les pregunto a ustedes. Si tienen que definir la variable aleatoria. ¿Cuál sería mi variable aleatoria? X, 2 puntitos, abro comillas. ¿Cuál sería la definición de la variable aleatoria? Dice, se sabe que una máquina produce un 1% de piezas defectuosas, elegimos una pieza al azar para comprobar si presenta defecto. ¿Cómo definirían la variable aleatoria X? Como la pieza que tiene o no defecto, o que tiene Perfecto. defecto. Perfecto. Una pieza tiene defecto. O, de última, como pregunta, ¿tiene esta pieza defecto? Solamente saco una y veo, ¿tiene efecto o no tiene efecto? ¿Qué tipo de variable es? ¿A qué modelo pertenece? A la binomial. ¿Por qué? Ah, no, a la geométrica, porque voy a tener que hacer el experimento tantas veces sea necesario hasta que una salga con defecto. La pregunta, o sea, mi variable aleatoria vos la definiste como, ¿tiene una pieza defecto o no? Claro, no buscas la que sale con defectos. La primera que No busco sale, cuántas. sale. O sea, ¿cuántas piezas voy a tener en la mano? Una. Una. Bien, hay un único modelo en donde yo realizo el experimento una única vez, que es el primer modelo que vimos, que no lo practicamos porque generalmente no se hace, que es el modelo Bernoulli. Bien, o sea, yo en este caso saco una única pieza, mi variable es, ¿tiene esta pieza defecto o no? Solamente saco una, solamente tengo una pieza, o sea, tengo un cohete que largo a la luna, un único cohete. ¿Llega o no llega? Es mi modelo Bernoulli. Bien. Si ese modelo de segundo experimento, bueno, después calculen cuál es la medida del desvío en base a la teoría. El segundo experimento me dice, siguiendo el ejemplo anterior, o sea, donde yo tengo un 1% de piezas defectuosas, supongamos ahora que se eligen 10 piezas al azar. Defina la variable aleatoria, defina su modelo, cuál es su esperanza, varianza, y calcula las probabilidades. O sea, yo tenía antes una única pieza y tenía un 1% de probabilidad de ser defectuosa. ¿Bien? Ahora cambiamos ese experimento y saco 10 piezas. Sigue siendo la probabilidad del 1% de defectuosas. Pero ¿cómo defino ahora mi variable aleatoria? Ya no es ver si una pieza tiene defecto o no. Ahora, ¿qué miro? ¿Qué cuento? El número de piezas defectuosas. Y no sería el modelo Perfecto. geométrico, ¿Por qué? porque en esas 10 piezas tenemos que ver cuál sale defectuosa. Está bien tu justificación, pero no es el modelo geométrico, es el modelo binomial. Ah, bien. Bien, o sea, está perfecto. Número de piezas defectuosas. De entre 10 piezas que voy a tener ahora, ese es mi n, ¿cuántas son defectuosas? ¿Sí? Entonces, mi variable es binomial. Yo tengo una probabilidad de éxito que sigue siendo del 1%, solamente que yo ahora tengo un n de productos o de, no me acuerdo qué, me olvidé, sí, de productos, de piezas, que saco al azar y veo cuántas de esas 10 piezas son defectuosas, ¿sí? Es el modelo binomial. Está perfecta tu justificación, solamente que pertenece al modelo binomial esa justificación, ¿sí? Ahora sí, leo el siguiente. Dice, siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que se inspeccionarán... Si ya no uso más el pizarrón. Bueno, siguiendo, entonces me voy al otro experimento. Me voy al otro experimento y me dice, siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que se inspeccionarán piezas hasta encontrar la primera defectuosa. Ahora sí, Cande, ¿cómo sería mi variable nueva y a qué modelo pertenecería? Claro, ahí sería el geométrico. Perfecto, ahora sí sería el geométrico, porque yo no sé cuántas voy a tener que sacar, ¿sí? O sea, recién yo saqué 10 de antemano.
¿sí? O sea, de antemano yo seleccioné 10 piezas y cuento número de piezas defectuosas. Esa es mi variable enunciada. En este caso, yo no sé cuántas voy a sacar porque yo voy a contar número de piezas extraídas hasta la primera defectuosa. ¿Bien? O sea, el enunciado de mi variable cambia completamente. Uno es de preguntar, ¿cuántas piezas tengo defectuosas de las 10 que saqué? Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 10 como máximo, que todas las que saque sean defectuosas. Y otra cosa es decir, ¿cuántas piezas tengo que sacar hasta encontrar una defectuosa? ¿Sí? Una variable es binomial, la variable esta es geométrica. En el inciso 4 me dice, en este momento supongamos que decidimos seleccionar 100 piezas al azar. O sea, ¿qué es lo que me cambió ahí? ¿Qué tipo de variable es? Yo selecciono ahora 100 piezas al azar. De base a los 3 ejercicios que venimos haciendo recién, que el primero era Bernoulli, el segundo binomial y el tercero geométrico. ¿En cuál me baso para modificar el número de piezas extraídas? ¿En el mismo que el segundo? Perfecto, en el Binomial. mismo que el segundo. Decime, ¿por qué cambias? ¿Qué cambias? Y nada, el número de piezas. N es un parámetro fundamental, o sea, yo estoy cambiando. Mi X sigue perteneciendo al modelo binomial, o sea, yo voy a contar el número de piezas defectuosas que tengo, pero en vez de contar la cantidad de piezas defectuosas que tengo en 10, voy a contar ahora la cantidad de piezas defectuosas que tengo en 100. ¿Bien? Cambia N. Ese ejercicio, cuando lo hagamos, bueno, cuando lo hagan en su casa, ahora ya no lo vamos a hacer, se nos va a hacer tarde, lo podemos hacer con la aproximación del modelo binomial a Poisson que yo les dije. O sea, porque en ese caso se cumple que la variable binomial, o sea, mi variable es número de piezas defectuosas dentro de las 100 que saco al azar. Pero mi n es grande, o sea, mi n es 100. Y mi probabilidad de defecto, que yo la vengo arrastrando desde el primer experimento, es del 1%. O sea, mi probabilidad de éxito es muy chiquitita, 1%. Y n, en este caso, es grande, 100. Con el segundo ejercicio eran 10 piezas. N no es grande, es chiquitito. O sea, en ese caso, cuando ustedes quieran calcular el inciso E, cuál es la probabilidad de que se encuentre al menos una pieza defectuosa, todo eso lo van a calcular con el modelo binomial. En cambio, acá lo pueden calcular con el modelo binomial si quisieran, o con el modelo de Poisson por la aproximación. ¿Bien? Lo vamos a hacer rápido así no les queda colgado. Voy a volver a poner esa. Así les explico ese tema de la aproximación que es importante. O sea, yo tengo mi X, número de piezas defectuosas, ¿bien? X tiene una distribución binomial. Profe, Sí. ¿podrá subir un poquito la pantalla, por favor? Ah, perdón, sí, ahí está. ¿Qué estaba con el Word? X, número de piezas defectuosas. X tiene una distribución binomial donde N son 100 piezas que yo saco al azar y P 0,01. ¿Bien? P 1%. Me pide, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 3 piezas defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 3 piezas defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Por el modelo binomial, número combinatorio entre 100 y 3 por 0,01, número combinatorio a la 3 por 0,99, 1 menos P, a la 100 menos 3. No lo tengo calculado acá, lo vamos a hacer. Número combinatorio entre 100 y 3 por 0,01 al cubo por 0,99 a la 97. ¿Bien? Eso les da 0,0609. ¿Sí?
Eso sería lo más sencillo. Pero como n es mayor a 20 y p es menor a 0,05, lo vamos a calcular con Poisson. Y vamos a ver que la diferencia debería ser muy chiquitita, ¿sí? ¿Cómo lo aproximo? Igualo las esperanzas. La esperanza del modelo binomial es n por p. O sea, en este caso sería 100 piezas al azar seleccionadas por el 0,01. O sea, de 100, si yo tengo el 1% de probabilidad de éxito, ¿cuántas espero obtener defectuosas? Una. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, ¿cuál es la esperanza en este modelo binomial? 1. Si yo saco 100, espero obtener una defectuosa. ¿Sí? Si yo aproximo el modelo Poisson, este 1 representaría entonces mi lambda, porque el modelo de Poisson tiene como esperanza a lambda. Y calculo lo mismo, la probabilidad de que x sea 3, pero con la fórmula de Poisson. E a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. E a la menos 1 por 1 al cubo dividido x factorial, 3 al factorial, 0,0613. Fíjense la diferencia, 0,0609 y 0,061, en verdad la diferencia es 0,0001, es mínima la diferencia entre hacerlo de una forma o de la otra, siempre que n sea grande y p chiquitito. Esa es la forma, la posibilidad de, a pesar de que mi variable siga siendo binomial, o sea, no se cambia mi variable, mi enunciado, mi experimento es binomial, pero el cálculo lo puedo aproximar a Poisson. En este caso, cuando es la probabilidad puntual, no me influye mucho hacerlo con binomial o hacerlo con Poisson, es cualquiera de las dos fórmulas. Pero cuando yo quiero calcular probabilidades acumuladas, esto me va a ayudar mucho más porque lo más probable es que sí lo encuentre en la tabla. En cambio, en la binomial nunca lo voy a tener en la tabla porque como máximo me llega a 25. ¿Bien? Pero ¿me entienden la forma de cálculo de aproximar uno con el otro? O sea, es como que convierto mis parámetros del modelo binomial a mi único parámetro del modelo Poisson y a partir de ahí hago el cálculo. El último experimento para poder compararlo me dice, finalmente, ahora lo que quiero ver es el promedio de piezas defectuosas que produce la máquina es de 2 por jornada de 8 horas. O sea, fíjense cómo cambió drásticamente mi variable. Yo venía diciendo número de piezas defectuosas ¿qué? Número de piezas defectuosas en una que saca, perdón. Si una pieza es defectuosa o no, Bernoulli. Número de piezas defectuosas en 10 que saque, binomial. Número de piezas que saco hasta la primera defectuosa, geométrico. Y ahora me dice que en promedio la máquina produce 2 piezas defectuosas cada 8 horas. ¿Qué tipo de variable es esa? Cuando yo pido, les dice que en promedio la máquina larga 2 piezas defectuosas cada 8 horas. ¿Qué tipo de variable es? El promedio es lambda. Lambda. El promedio es lambda, o sea, 2 cada 8 horas. Claro. Perfecto. Lambda, ¿a qué modelo pertenece ese promedio? Al modelo el de Poisson ese. Poisson. O sea, mi X pertenece al modelo de Poisson con lambda 2, en este caso, cada 8 horas. Perfecto. Bueno, después me pide calcular la probabilidad de encontrar al menos 6 piezas defectuosas en una jornada de 8 horas. Mi lambda sigue siendo 2. Y me pide la probabilidad de encontrar al menos 6. Y por último me pide cuál es la probabilidad de encontrar 3 piezas defectuosas en una doble jornada. O sea, en 16 horas. ¿Sí? En 16 horas, la probabilidad de encontrar 3 piezas defectuosas. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 3
pero ahí me cambia el lambda. Siempre que yo cambio mi espacio de tiempo, mi jornada en este caso, cambio el lambda, ya no va a ser 2, en este caso al ser doble, va a ser 4. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, el comparando modelos está No, bueno pero- para que lo vean solos, que lo vean tranquilos, que comparen cómo va evolucionando el experimento, cómo van cambiando para poder darse cuenta los parámetros, cómo definir bien la variable, cómo corroborar o cómo identificar a cada modelo. Este es muy fácil, está como prácticamente en orden, ¿bien? Pero para poder identificar bien las propiedades de cada modelo. Es fundamental, porque si yo no puedo identificar bien el modelo, nunca voy a poder descubrir los parámetros y no voy a saber de por dónde empezar a calcular nada, ¿sí? Tengo que saber el modelo para saber la función a la que pertenece, ¿sí? Los voy a dejar acá, no los voy a llenar con más información. Me gustaría que estudien, que hagan la mayor cantidad de ejercicios extras que puedan y me vayan consultando, ¿sí? La semana que viene, el jueves, es el parcial, en el horario del Víctor. Vamos a hacer una videollamada seguramente, ya me voy a coordinar con él para organizarlo bien. Y el viernes, conmigo, empezamos directamente unidad 4. Quizás les iba a preguntar a ustedes, porque a mí los viernes se me complica un poco en mi casa, por mi hijo, qué sé yo, qué sé más. ¿En qué otro día? Pues le voy a preguntar al Víctor a ver si él me cambia los jueves por los viernes. Yo daría los jueves en el horario de él, un poco más extendido, porque yo tengo más tiempo que él, y él los viernes. Si él no tiene problema, a ustedes les sería indistinto, ¿bien? Pero si no, después les escribo y les pregunto a ver qué otro día me puedo meter, ¿bien? Bueno, profe. Bueno, profe, no hay problema. Buen fin de semana. Disculpen la desprolijidad. Espero que, bueno, que haya sido productiva. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. igualmente. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Nos vemos. Un rato, Profe. después Chao, hasta luego. subo la clase. Chao, chao. Gracias. Chao.